Buenas tardes. Les recuerdo que mi trabajo habla sobre las mutaciones en el Estado de Derecho y en particular el caso de la reserva de administración a propósito de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 3 de diciembre del año 2009 en la causa C424/07. Para tales efectos, dividiré mi posición en 3 puntos básicamente en relación, teniendo presente el tiempo. Unas cuestiones generales y la exposición de la sentencia. En segundo lugar, haré presente lo que han manifestado algunos autores en relación a la misma y finalmente acabaré expresando algunas conclusiones personales. Bueno, como cuestión previa es útil poner de relieve que es un tanto paradójico advertir que a pesar de que la Constitución Española de 1978 casi no ha sido reformada, solamente 2 veces desde su entrada en vigencia, se han producido mutaciones importantes, muchas de ellas de envergadura constitucional en el ordenamiento jurídico nacional. La breve regulación contenida en el artículo 93 de la Constitución Española ha permitido en tal sentido una paulatina evolución, señaladamente en la organización de los modelos organizativos y en el sistema de fuentes. Así, la integración europea con la consiguiente transferencia de competencias desde los Estados miembros a la instancia supranacional ha comportado, en forma expresa o solapada, una progresiva fragmentación del sistema de fuentes por razón de la crisis del principio de jerarquía y la introducción de modelos o formas blandas de derecho, incluso de origen privado, y la imposición de modelos organizativos ajenos a la concepción tradicional del principio de separación de poderes, como las autoridades nacionales de reglamentación. El fenómeno recién descrito se observa con mayor fuerza en aquellos sectores que tradicionalmente se organizaban como servicios públicos. En este sentido, es necesario tener presente que dentro de esos servicios públicos destaca justamente el sector de las telecomunicaciones, una de cuyas características es precisamente su estructura de red, lo cual comporta, o en términos simples, significa que para poder prestar el servicio resulta indispensable poder acceder a las redes y telecomunicaciones, cuya titularidad tradicionalmente correspondía al Estado, que monopolizaba el mercado respectivo a través de una empresa pública. Con el término de los monopolios y la introducción de la libre competencia, producto fundamentalmente, como lo manifestó muy bien mi compañero, de la liberalización, la cuestión del acceso a las redes se hizo mucho más acuciante, mucho más acusada. Y obviamente tenía muchas barreras, desde luego barreras de orden económico y jurídico. El punto era determinar si los actores que ya estaban en el mercado debían o no darle acceso a los terceros que querían entrar a competir a los mercados. Entonces era una cuestión compleja. Y ahí la duda es determinar si las empresas tradicionales se encuentran en la obligación de conferir que desarrollan redes de nueva generación. Sustancialmente se trata de empresas que desarrollan fibra óptica en sus diversas modalidades, se encuentran en la obligación o no de otorgar acceso a la red. Una opción sería sostener que no, justamente con un objetivo de promover una inversión eficiente en infraestructura y una promoción en la inversión. O, por el contrario, si lo que se interesa es promover la libre competencia, darle acceso a estos competidores mediante un pago con orientación a coste. Pues bien, la decisión respecto a estos temas, tanto en España como en Francia, se decidió a través del mismo instrumento, a través de una resolución de la Autoridad Nacional de Reglamentación respectiva. En Alemania, en cambio, esto se hizo a través de una ley, la ley de 18 de febrero del año 2007, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones del año 2004. Esta ley, para el efecto que aquí interesan, básicamente su artículo 3 señaló que se entendía por nuevos mercados, dentro de los cuales incluía los mercados de las nuevas redes de generación, y en su artículo 9.1, párrafo primero, señalaba que estos nuevos mercados no quedarán en principio sujetos a regulación. Y a renglón seguido, el párrafo segundo indicaba que excepcionalmente sí podían someterse a regulación, pero cumpliéndose determinadas circunstancias. Y para tal efecto, la Autoridad Nacional de Reglamentación alemana debía tener especialmente en consideración el objetivo de promover una inversión eficiente en infraestructura y el fomento de la inversión. En Alemania, una vez que se dictó esta ley, se produjo un debate en torno a determinar si el operador tradicional alemán, en virtud de esta ley, no se encontraba sujeto a obligaciones
y por tanto se iba a conceder una especie de vacaciones legislativas. De ahí que el nombre del asunto. Pues bien, en relación a esta ley, la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento en contra de la República Federal Alemana por la incorrecta transposición del paquete de directivas del año 2002 denominado paquete Telecom, la directiva Acceso, directiva Marco y la directiva Servicio Universal. Bueno, la sentencia en concreto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de diciembre del año 2009 resolvió que lo que interesa, que efectivamente esta ley alemana no se ajustaba al derecho comunitario porque no se advertía el fundamento jurídico que permitiera excluir en principio de regulación estos nuevos mercados. De ahí que agregó que, en consecuencia, al establecer una disposición según la cual los nuevos mercados no quedan sujetos a regulación, el legislador alemán ha usurpado las facultades que el derecho comunitario le entregó a las autoridades nacionales de reglamentación, impidiéndole adoptar las medidas regulatorias que en cada caso correspondan. Y luego agregó que así el legislador alemán no puede revocar la decisión del legislador comunitario y eximir con carácter general de regulación a estos nuevos mercados, sentenciando por último que entonces corresponde a las autoridades nacionales de reglamentación y no a los legisladores nacionales determinar y ponderar las necesidades de regulación de acuerdo a las facultades discrecionales que se le habían otorgado. Esta sentencia puede analizarse de muchos puntos de vista, pero aquí lo que nos interesa es el denominado o teoría de la reserva de administración. ¿Por qué razón? Para explicarlo es necesario tener presente algunas cosas. En primer lugar, algunos aspectos. Que de acuerdo a la Constitución española de 1978, se sostiene que no ha conferido en general un ámbito particular a las administraciones que el legislador no pueda intervenir. Antes, al contrario, tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en que el legislador, en su función de desarrollo normativo, puede regular las competencias de la administración. Esto es particularmente claro tratándose de los reglamentos. Aquí, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución, se señala que no existe una reserva a favor de los reglamentos, de tal manera que el legislador podría disciplinar una materia no solo frente a la ausencia de reglamentos, sino también cuando existe un reglamento de una materia, desplazándolo, justamente en virtud del principio de jerarquía. Esta concepción, que sería la concepción tradicional, se sostiene por algunos autores, cambiaría totalmente con la sentencia que les acabo de mencionar, desde que el legislador, desde el punto de vista del sistema de fuentes, ya no podría intervenir en esta materia, sino que tendría que ser la Autoridad Nacional de Reglamentación respectiva. Y, en consecuencia, autores como el profesor José María Baño León han sostenido que en este caso se estaría excluyendo la ley y, en consecuencia, se impondría una suerte de reserva de administración. A nuestro juicio, esta teoría es interesante, pero derechamente insuficiente cuando no incorrecta. Para tal efecto, es necesario tener presente que la reserva de administración es una teoría elaborada por la doctrina alemana con la finalidad de poner coto a las leyes medidas en un ambiente en que se discutía la ubicación, la posición y la relación entre todos los poderes públicos, recibiendo su fundamento constitucional en los preceptos que regulaban la autonomía de las personas jurídico-públicas territoriales o institucionales. En virtud de esta doctrina, se sostiene en la Alemania, que los poderes públicos tienen, por disponerlo expresamente en la Constitución, y, en aplicación del principio de separación de poderes, una suerte de posición propia, un núcleo irreductible e irrenunciable, y en lo que hace a la administración se referiría a aquel conjunto de facultades y atribuciones que el legislador no podría intervenir. De esta manera, de lo que se trata en esta sentencia no es tanto de prevenir que una ley pueda ser incorrecta o injusta, sino que el instrumento mismo no podía ser utilizado por disponerlo expresamente en la Constitución. De tal manera que esa materia debía ser regulada por la administración o la administración en particular. En la sentencia que se comenta, en cambio, lo que ocurrió es que lo que se reprochó al legislador alemán fue que en una materia que ya estaba ocupada por el derecho comunitario se pretendiera limitar las facultades discrecionales de las autoridades nacionales de reglamentación al preestructurar la forma en que debían actuar. Así, a diferencia de la reserva de administración en los términos que les he puesto, lo que se reprocha no es tanto la ley misma, el instrumento que se use, porque de lo contrario no se podría utilizar la ley para transponer las directivas. No, eso no se lo que se reprocha es una incorrecta utilización de la ley desde que no se transpuso en forma correcta.
Y en consecuencia lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es constatar este incumplimiento y condenar al Estado alemán, no advirtiéndose en consecuencia una reserva de administración en los términos planteados por la doctrina. Esto se ratifica aún más con las conclusiones del abogado general, en cuanto señaló expresamente que en unas condiciones normales correspondería al legislador alemán tomar la determinación, pero en este caso, dado que el derecho comunitario había intervenido, tenía que estarse al derecho comunitario. Finalmente, como último minuto, quería manifestar que a nuestro juicio más bien este caso es una manifestación más del fenómeno de mutación que está operando en los ordenamientos nacionales, en este caso a raíz de la integración en la Unión Europea, con el correspondiente trasvase de competencias del Estado miembro a la instancia nacional, lo cual comporta limitaciones al poder legislador y cambio de papel de este, y demás de los poderes públicos. En este sentido, podría compartirse lo expresado por el profesor Luciano Parejo Alfonso, en cuanto a que si se considera la calificación de reserva de administración, podría ser pertinente, pero desde el punto de vista parcial, con una ocupación parcial por parte del derecho comunitario en una materia, por ejemplo, a través de una directiva. Pero si se considera desde el punto de vista más amplio, desde, por ejemplo, el proceso de integración monista-dualista de la Unión Europea, se advierte que esta sentencia es una manifestación de un fenómeno de mayor porte, al ser resultado de una profunda transformación en las materias de competencia de la Unión Europea, del papel que les compete a los legisladores nacionales, con entera independencia de su ubicación en el plano constitucional y en general de los poderes públicos. Esto es así porque desde el punto de vista del derecho comunitario, toda actuación de los poderes públicos que se realice en forma posterior a una decisión normativa de un órgano de la Unión se encuentra en un plano de mera ejecución. Solamente están ejecutando el derecho comunitario. Así se pone al legislador en un plano de mero ejecutor, mero subordinado, y se les desconecta de su función tradicional de desarrollo normativo, y ahora su función aparece descrita en virtud del principio de autonomía institucional y procedimental. Para terminar, bueno, un caso manifiesto de esto debería ser, digamos, la introducción con ocasión de la directiva Bolkestein, la directiva de servicios, de la exigencia de motivación formal, de la motivación por el legislador formal, de toda nueva exigencia que constituye una excepción al régimen general de prestación de servicio. Aquí, en este caso, justamente se observa ese mismo fenómeno. Y por último, quisiera manifestar que de esta manera se advierte, como conclusión primero, que la doctrina de la reserva de administración no se ajusta a los planteamientos de la doctrina alemana y tampoco logra responder debidamente lo que aconteció en la sentencia. Y en segundo lugar, que la triada primacía, unidad y eficacia del derecho de la Unión Europea permite explicar que una directiva, una manifestación típica del derecho comunitario, tenga la virtualidad de modular los ordenamientos jurídicos internos, incluso el papel de los legisladores. Eso. Muy bien.